Muy buenos días. Quiero compartir con ustedes una palabra que le puse como título: las buenas obras en la epístola del apóstol Pablo a Tito. Es interesante hablar sobre este tema porque una de las cosas que siempre insistimos es que la salvación, llegar a tener una relación con Dios de padre a hijo, de hijo a padre, no es por obras nuestras, sino por fe, por la gracia de Dios. Pero eso no descarta las obras en la vida del cristiano. De hecho, cuando nosotros leemos Efesios, capítulo 2, versículos 8 al 10, primero nos muestra la salvación por gracia. Dice, porque por gracias ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Pero luego dice en el versículo 10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces, partiendo de eso, de que no somos salvos por nuestras obras, pero que somos salvos sí para luego hacer obras, de lo cual también otro escritor del Nuevo Testamento, que es Santiago, también él nos va a decir lo siguiente. Dice, si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. O el que sabe hacer el bien y lo hace, comete pecado. Lo cual nos está diciendo Santiago, no es que ustedes sean hijos de Dios porque hacen obras buenas, pero porque son hijos de Dios deben hacer obras que glorifiquen el nombre de Dios, obras buenas. Entonces, vamos, como les dije al principio, las buenas obras en la epístola del apóstol Pablo a Tito. En el versículo 7 del capítulo 2, dice así el apóstol escribiéndole esta carta pastoral, personal a Tito. Dice, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. O sea, ¿qué le está diciendo acá en esta primera mención a las obras? Le dice que él tiene que presentarse como un ejemplo de obras buenas o de buenas obras. Y por supuesto debe manifestar integridad. Todos sabemos que integridad va más allá que honestidad. No puede ser honesto en un aspecto, en un área de su vida, de su testimonio, pero no íntegramente. Integridad es cuando uno está en todos los órdenes y aspectos de la vida, viviendo en santidad y conforme a la voluntad de Dios. Y la seriedad también en la enseñanza para cuidar la pureza de la doctrina. Pero lo importante es que el apóstol Pablo le está diciendo a Tito, vos estás ocupando un lugar importante en la iglesia, el Señor te ha puesto como responsable de la congregación y obviamente dice tenés que enseñar, por eso le dice en la enseñanza mostrando integridad, era la responsabilidad de Tito, pero le dice tenés que ser ejemplo de buenas obras, porque de qué sirve que un predicador, un maestro, un pastor enseñe cosas, un cristiano, cualquier creyente de la congregación que esté queriendo enseñar lo que hay que hacer, pero no lo hace. Por eso le dice, tenés que ser el ejemplo de buenas obras. El apóstol Pedro
dice, ustedes son dechados. Dechado significa también ejemplo de la grey. O sea, tenemos que ser aquellos que dan ejemplo. Todo cristiano. Hay una responsabilidad pastoral, una responsabilidad de quien es maestro, de quien está en cualquier ministerio, pero hay una responsabilidad de cada cristiano. Has sido redimido por la sangre de Cristo, por la gracia y la misericordia de Dios. Tenés que mostrarte como ejemplo de buenas obras. Tenés que dar un buen testimonio a través de obras correctas, obras para ayudar a otros, obras buenas, todo aquello que muestra el cambio que Cristo ha hecho en tu vida. En el mismo capítulo 2, en el versículo 14, Pablo va a decirle así a Tito, hablando de Jesucristo: Él se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Qué interesante es lo que dice acá, porque en esta segunda alusión a las buenas obras se destaca la importancia de ser celoso en el cumplimiento de las mismas. ¿Qué significa celoso? La palabra celo se puede interpretar de diferentes maneras. Cuando el mismo Pablo dice que los celos son obra de la carne, se está refiriendo a otra cosa, a estar celoso porque otro ocupa un lugar que yo quisiera ocupar, o por alguna actitud de otro. Acá celoso se refiere a ese que hace las cosas con calidad, que hace las cosas con esmero, con dedicación, que es realmente está dispuesto, diligente en hacer las cosas. Entonces dice que el mismo Señor Jesucristo dio su vida por nosotros, primero por supuesto para redimirnos de la maldad, para darnos el perdón de los pecados, pero también dice purificar para sí un pueblo propio que sea celoso de buenas obras. El Señor Jesús murió en la cruz del Calvario. Él se hizo cargo de nuestra redención. Él pagó por nosotros el precio de nuestro pecado. Y aquí lo que nos está diciendo que todo eso que Él nos regaló y que primero que nada apunta a la seguridad de vida eterna y de perdón de los pecados, también nos lleva a que nosotros seamos celosos de buenas obras. O sea, que cumplamos aquellas cosas que el Señor nos mandó. Si leemos el Nuevo Testamento, vamos a encontrar muchas indicaciones que nos da el Señor, tanto en los evangelios como luego en las cartas, las epístolas, de lo que el cristiano tiene que hacer. Bendecir a otro, ayudar a otro, colaborar con otro, aportar para la necesidad del otro, compartir con los otros, llevar el mensaje de salvación, o sea, hacer aquellas cosas para las cuales el Señor nos redimió. Como habíamos leído en el pasaje de Efesios, dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios las dispuso ya de antemano para que nosotros las cumpliéramos. Así que ejemplo de buenas obras, celoso en el cumplimiento de las buenas obras. Capítulo 3, versículo 1, le está diciendo Pablo a Timoteo lo que tiene que hacer con los hermanos de la congregación, y dice: recuérdale que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, pero fíjense lo que agrega, que estén dispuestos a toda buena obra. Aquí se menciona algo que a veces pasamos por alto, y es que debemos prepararnos, o sea, estar dispuestos para hacer buenas obras. Debemos estar dispuestos para hacer buenas obras. Qué bueno es que pensemos en que tenemos que hacerla, ¿no? Que decir, bueno, si me sale a ayudar a alguien, lo ayudo. Si se me cruza un necesitado, veo si lo puedo ayudar en algo. En realidad lo que nos está diciendo acá es que tenemos que estar dispuestos, preparados, esperando el momento, la oportunidad, algo para decir, bueno, voy a mostrar lo que Cristo ha hecho en mi vida a través de una obra para bendecir a otra persona. Insisto, esas obras no me hacen mejor, ni esas obras me dan la salvación. Esas obras demuestran lo que el Señor Jesucristo ha hecho en mi vida. Esas obras demuestran de que yo quiero ser como Él. Si nosotros miramos la historia del Señor Jesucristo en los 4 evangelios, nos vamos a encontrar con una persona que se esforzaba en bendecir a otros y en hacer obras a favor de la gente. Él iba de un lado a otro llevando el mensaje del reino de Dios, del evangelio, pero también
haciendo cosas extraordinarias. En una oportunidad Él le dijo, si no creen a mis palabras, por lo menos crean a las obras que he hecho. Y ustedes saben todas las cosas que hizo el Señor, desde todo tipo de sanidades, multiplicación de alimentos, calmar la tempestad, dar vida, resucitar a algún muerto. Hay varios casos en los evangelios, y el Señor lo hacía. Bueno, nosotros debemos estar dispuestos a ser como Él, a imitarlo, porque eso es lo que el Señor quiere. Por eso antes le había dicho, Cristo murió por nosotros, para redimirnos, para que nosotros seamos aquellos que extendemos el reino a través de las obras de caridad, de beneficencia, de bendición, obras que demuestren la importancia que tiene para nosotros el amor de Dios hacia nosotros y el amor hacia el prójimo. Si un soldado romano le pedía a un judío que le cargue su mochila, él tenía que llevársela por obligación, porque estaban bajo el Imperio Romano, por 1 milla. Y Jesús le dijo, una vez que completaste esa milla, se la llevas otra milla, que para que tengan una idea es más de 1,5 kilómetros. Y lo tenía que hacer de buena voluntad. Y a eso se refiere, estar preparado para hacer buenas obras, hacer más allá de lo que es exigencia, es por amor a Dios. La cuarta vez que Pablo va a hablar de esto está en el capítulo 3, versículo 8, y dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Qué le está diciendo ahora Pablo? Que si hemos creído en Dios, nuestra responsabilidad es procurar el ocuparnos en las obras buenas. O sea, no es lo mismo, ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir, no es lo mismo hacer algo porque surgió, porque se dio la situación, fue una cuestión, una reacción, tuve que ayudar a alguien, sino que está hablando de procurar ocuparte en buenas obras. Y le dice, quiero que insista con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Mi querido hermano, tenés que hacer obras, pero no para decir, ay, Dios va a estar más contento conmigo, o Dios me va a dar más bendiciones, o para ser salvo. No, para ser salvo es por gracia. Tenés que hacerla, porque así actuó Jesús, porque esa es la forma como un cristiano se manifiesta, porque es diferente a este mundo, porque no responde con el mal, sino con bien. Él responde a lo que de pronto le hayan hecho mal. Entonces hay que hacer buenas obras, hay que ver dónde está la necesidad. Estamos viviendo en tiempos de muchísima necesidad y Dios nos está bendiciendo a muchos, y si tenemos salud, si tenemos posibilidades económicas, si tenemos tiempo, debemos compartir con aquellos que no tienen lo que nosotros todavía podemos disfrutar por la gracia de Dios. Hay que procurar ocuparse en buenas obras. Creo que es clara la expresión del apóstol. Procurar ocuparnos en buenas obras. Dice que eso es bueno y útil a los hombres. Busca qué podés hacer para la gloria de Dios y para beneficio y para bendición y para ayuda de otros. Y luego, en el capítulo 3 también, versículo 14, dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no se queden sin dar fruto. Acá está diciendo algo interesante, dice, aprendan también los nuestros, los cristianos. Esta es la última vez que el apóstol, en esta carta por supuesto, menciona el tema de las buenas obras. Y para evitar cualquier excusa, dice que el pueblo cristiano debe aprender a ocuparse en buenas obras. No sé si han notado que cómo he ido avanzando en esto, ¿no? Ejemplo de buenas obras, si vas a enseñar, tenés que hacer buenas obras. El Señor nos redimió, nos purificó para que seamos celosos de buenas obras, o sea que anhelemos hacer buenas obras. También dice que tenemos que estar preparados para esas obras, quiere decir que tenemos que estar entrenados, tenemos que ocuparnos en buenas obras, y por último acá nos dice que tenemos que aprender a ocuparnos en esas obras buenas. Y sí, hermano querido, así como en toda lo que uno hace en la vida, en toda área de esta vida, uno va aprendiendo, perfeccionándose, mejorando lo que hace. Bueno, en las buenas obras para Dios hay que aprender a ocuparnos. O sea, decir, no, yo tengo que aprender a hacerlo cada vez mejor, porque es para el reino de Dios, es para el avance del reino de Dios. La gente
que no conoce a Cristo no se convierte por mis buenas obras. Es el Espíritu Santo el que toca sus corazones, los convence de pecado, de justicia, de juicio. El mensaje que le hemos predicado, que es el mensaje de salvación, el arrepentimiento de los pecados y el entregar la vida a Cristo confiando en Él, eso es lo que le da la salvación. Pero recuerden muy bien que las buenas obras abren el camino. Las buenas obras impactan en las personas. Las buenas obras hacen que ellos se den cuenta que uno está realmente interesado en bendecirlo, en ayudarlo y llevarle el mensaje de salvación. Palabras claves que encontramos en estos pasajes: debemos presentarnos, o sea, mostrar, demostrar, exteriorizar que queremos hacer cosas bien para el reino de Dios, y no para mostrarnos nosotros, sino para que su nombre se glorifique. Tenemos que ser ejemplo. El Señor nos habla de ser un modelo, un patrón, un paradigma, que diga, ese es un modelo digno de imitar. Otra palabra es la que usada, celoso de buenas obras. O sea, tenemos que tener celo, que es diligencia, eficacia, ardor, entusiasmo para hacer las cosas para Dios. También nos habla de preparación, procuren, prepárense. Tenemos que tener disposición, desarrollar lo que queremos hacer. Después esto último que leemos, procuren ocuparse, o sea, tenemos que proponer, intentar. Yo voy a intentar, voy a procurar y aprender a ocuparse, o sea, tenemos que ejercitar. Ahora, para ir concluyendo, encontramos varios resultados o consecuencias al dedicarnos a las buenas obras. Primero, el adversario se avergonzará y no podrá hablar mal de nosotros. Eso lo dice uno de los pasajes que leímos. Además, es bueno y útil para los creyentes hacer buenas obras. Es de bendición. Y quien sea fiel en el tema de las buenas obras no se quedará sin fruto, que es lo último que leímos, el versículo 14, que dice, para que no se queden sin dar fruto. Entonces, ¿cuánta bendición hay en aprender a hacer estas cosas que Dios nos pide? En Mateo 5:16 el Señor Jesucristo dijo, así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las buenas obras no llevan gloria para nosotros, sino llevan gloria para el nombre de nuestro Dios. Y qué interesante es, yo compartía en estos días en los breves devocionales de la mañana, lo que Pablo le decía a Filemón, en esa breve epístola, esa breve cartita, decía una de las frases que no, y que en una de las traducciones se pone así: todo el bien que podemos hacer por amor a Cristo. Porque, hermanos queridos, no vamos a hacer buenas obras porque queremos nosotros sacar mérito, rédito o algún beneficio personal. Lo hacemos primero y antes que nada por amor a Jesucristo. Él dio su vida por nosotros, Él se entregó por cada uno de nosotros. Él realmente hizo la obra perfecta, completa, total para nosotros. Su obra en la cruz nos da la salvación. Eso es una buena obra, eso es una obra completa. Es una obra extraordinaria. Esa nosotros no podremos imitar porque solo Él murió por nosotros, pero sí podemos poner nuestra vida al servicio del Señor, poner nuestra vida para obrar para su gloria y para su honra. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo. Leamos toda la epístola de Pablo a Tito y veamos cuántas bendiciones hay allí en esa carta, y que en este caso aprendamos a hacer cosas para la gloria de Dios, para la extensión de su reino, por amor a Cristo y por amor a los demás, a cada persona que nos rodea, conozca o no conozca a Cristo. Si conoce a Cristo, va a afirmar su fe al ver nuestras buenas obras, el ejemplo que damos, que somos celosos en hacerlas bien, que nos esforzamos, y el que no conoce a Cristo se va a dar cuenta que realmente tenemos una preocupación genuina, auténtica, real, y queremos el bien para su vida. Que Dios les bendiga ricamente y que a partir de este momento comiencen cada uno de los oyentes a pensar qué buenas obras puede hacer y a prepararse para hacerlas bien, recordando que Jesucristo dio su vida para que seamos salvos y que así podamos hacer aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que las hiciéramos. Dios les bendiga ricamente.